muy, muy agradecida realmente y quiero dar un agradecimiento especial a UTEL, la universidad, y a UTEL Universidad Bolivia, que me han invitado para dar esta charla hoy día. Y realmente son destacables, ¿no? Porque están compartiendo muchos temas y muchas charlas que hoy en día son provechosas y beneficiosas para todos nosotros, sobre todo con los tiempos que estamos viviendo. Así que les doy la más cálida bienvenida y bueno, aquí estoy para ustedes. Me tienen que aprovechar estos 80 minutos que vamos a compartir, o casi 2 horas que vamos a estar, espero realmente que ustedes, mi objetivo es que salgan con mucho más, no solo conocimiento, pero con riqueza, que puedan tener una experiencia también en esta charla, que puedan tomar lo que realmente les es útil y les sirva, y yo lo que siempre digo, y desecho lo que no me es útil y no me sirva. Pero si ustedes pueden salir con un poquito de cambio y un clic después de esta charla, yo me doy por satisfecha. El día de hoy, cuando me invitaron a dar esta charla de los tantos temas que son importantes hoy en día, ¿no? Y que nos pueden ayudar, no solamente dentro de la profesión que yo tengo, que es la de coaching profesional, pero también ejerzo mucho lo que es la programación neurolingüística. Dije, ¿qué tema realmente hoy podría ser relevante y que ayude a todas las personas lindas que nos están acompañando el día de hoy? Y me parece que este tema es una herramienta esencial hoy en día, siempre lo ha sido, pero hoy, sobre todo con estos tiempos, ¿no?, de cambio que estamos viviendo, todos sabemos que estamos viviendo una crisis sin precedentes hoy día, y la pregunta ahora es cómo nosotros afrontamos este cambio, y muchos de ustedes seguramente lo están afrontando de la mejor manera posible, este COVID y esta pandemia que nos ha tocado vivir este último año y medio, y necesitamos definitivamente poder dotarnos de herramientas, poder dotarnos de recursos para afrontarlo de la mejor manera. Y mi idea justamente con este tema es poder dejarles un poco esta herramienta, que les quede más claro, digamos, cómo podemos utilizar la inteligencia emocional hoy en día, para qué nos sirven los beneficios que puede tener poder gestionar nuestras emociones hoy en día y entenderlas, ¿no? Entonces vamos a ir más en detalle sobre esta inteligencia emocional que necesitamos desarrollar hoy todos, no solamente como personas, como profesionales dentro de la familia, pero como líderes, porque cada uno, yo siempre digo, es líder de su vida. Así es que, bien, es importante que les diga que todo lo que vamos a ver acá, más allá de la inteligencia emocional como herramienta que ha sido creada por varios autores y psicólogos, también voy a utilizar un enfoque y una mirada de coaching y un poco de PNL también, porque me parece que es interesante e importante lo que nos pueden aportar estas herramientas. ¿Bien? Ahora yo los invito que puedan ustedes en este pequeño webinar poder ir conectando con todas esas emociones que ustedes están sintiendo, porque muchas veces las emociones nos vienen como un torbellino, ¿no? O como algo muy, muy todo junto. Yo siempre digo, a veces aparecen como toda una bolsa de papas, pero no sabemos distinguirlas, no sabemos realmente entender de dónde vienen, cuál es su origen, y creo que parte desde ahí. Entonces, con esta pequeña dinámica y ejercicio, a mí me gustaría invitarlos a ustedes que ya vayan pensando, ¿sí?, en cuáles son actualmente, qué es lo que ustedes están sintiendo frente a X situación que ustedes están atravesando. Puede ser esta situación de la pandemia como tal, como puede ser una situación alegre también y agradable que puedan estar viviendo en sus vidas, cualquier situación que por el momento ustedes sientan que está haciendo peso, ¿sí?, y por la cual están atravesando. Entonces, esta herramienta yo la utilizo mucho, no solamente con personas adultas, pero también con adolescentes y con niños, porque la inteligencia emocional es una herramienta que deberíamos nosotros ya comenzar a desarrollar desde que somos niños. Es más, la inteligencia emocional ya en muchas escuelas nórdicas se está impartiendo como materia, porque es desde esta edad que nosotros ya debemos empezar a reconocerlas, bien, y a gestionarlas. Entonces, este es un lindo ejercicio que yo les propongo ahora. Lo pueden anotar con papel, con lápiz o en sus mentes, como ustedes se sientan más cómodos, y piensen
actualmente cómo se están sintiendo frente a X situación que están atravesando. Entonces yo les pongo acá un ejemplo de la emoción que pueden llegar a sentir. Tenemos muchísimas emociones y vamos a ver, tenemos emociones que son las primarias y tenemos emociones secundarias. Entonces, frente a esta situación, ¿cuál es la emoción que tú estás sintiendo? Puede ser una emoción agradable o una no tan agradable, y es importante también reconocer cuál es la intensidad de esa emoción, porque vamos a ver la importancia también de poder regular la intensidad cuando las emociones aparecen. Entonces, por ejemplo, si yo estoy sintiendo frente a esta situación de pandemia, frustración, incertidumbre, ansiedad, una de ellas o todas juntas, ¿cuál es la intensidad con la cual estoy sintiendo? ¿Es muy fuerte? ¿Es fuerte? ¿Es de manera media? ¿La estoy logrando gestionar? Entonces es importante poder distinguir, ¿no?, el tipo de intensidad. Y otra cosa que yo les propongo también, y es un ejercicio muy lindo, no lo apliqué acá, pero es también saber en qué parte de mi cuerpo yo estoy sintiendo esa emoción. Porque muchos de nosotros somos más cerebrales, algunos somos más, sentimos más esta emoción en el estómago, otros la sentimos en la espalda. No por nada la emoción tiene realmente un impacto en nuestra biología y en nuestra salud. Entonces, esta emoción, cuando yo la siento, ¿con qué intensidad y en qué parte de mi cuerpo por lo general se manifiesta? ¿Bien? Y una vez que yo he identificado eso, y es un trabajo obviamente constante y rutinario que debemos hacer para ir identificando esas emociones, vamos a ver que estas emociones tienen también un impacto en mis acciones y en mis comportamientos del día a día. Porque no es lo mismo que yo esté enojado, que esté con ira, que esté frustrado, a que yo esté alegre, que yo esté orgulloso, que yo esté con confianza. Voy a tener una acción totalmente diferente, una reacción a esta emoción diferente que si es agradable o desagradable. Entonces, ¿cuál va a ser la función de esta emoción? Por ejemplo, si yo estoy frustrado, si me siento ansioso y es muy fuerte esta intensidad, probablemente el comportamiento cuando yo lo ponga del 1 al 10, porque es interesante ver estos indicadores de medición también, ¿cómo a mí me hace actuar? ¿Me paraliza, por ejemplo? ¿O soy una persona más pasiva? ¿O realmente si es una emoción positiva, yo me siento más activo o proactivo? Probablemente cuando tengamos emociones desagradables vamos a sentirnos muchas veces paralizados y es normal, ¿no es cierto? No vamos a sentir este motor y esta acción de ir hacia adelante, nos vamos a bloquear muchas veces y vamos a sentir como que no estamos avanzando. Entonces es interesante ver de dónde viene esta emoción, cuál es la intensidad y qué tipo de comportamiento me está generando del 1 al 10. ¿Me paraliza, puedo decir, un 5 o me paraliza realmente un 10? O pasivo en este caso sería que estoy realizando acciones, pero quizás muy paulatinas, con una manera gradual, no muy intensa, sino realmente despacio, podríamos decir un poco lento. Llego a mis resultados, pero no de la manera que yo quisiera. Y activo o proactivo es que realmente estoy logrando los resultados o los objetivos que yo me propongo. Si en coaching nosotros hablamos mucho de esto, el coaching es una herramienta muy poderosa que nos permite potenciar todos aquellos recursos y todo aquel potencial que tenemos dentro para poder accionar. El coaching es acción, es una disciplina que nos lleva realmente a actuar. Entonces, con el coaching nosotros también manejamos estas herramientas como inteligencia emocional para poder identificar todas esas emociones que me están o bloqueando y me están incluso llevando a una zona de confort a veces que hablamos, o realmente estoy logrando avanzar y estoy logrando ir hacia mis metas y objetivos, que eso es lo que trabajamos mucho en coaching, ¿no? Poder lograr metas y objetivos o resultados, ¿sí? Entonces, esto se lo quedan para ustedes, pero es para que ya lo vayan un poco digiriendo, podemos decir. La idea es esa, que ustedes vayan trabajando durante esta hora que estamos juntos en estas emociones que puedan ir surgiendo, ¿sí? Ahora, es importante también, acá nosotros hablamos, en coaching hablamos mucho sobre hacer un diagnóstico
de cuál es la situación actual en la cual estamos. El coaching no trabaja hacia el pasado, eso lo hacen las terapias, lo hace todo lo que es la psicología. Nosotros los coaches no somos psicólogos ni somos terapeutas, nos enfocamos más en lo que poseemos hoy en día, cuál es nuestra situación actual y cómo podemos llegar a esas metas, a esos objetivos, a esos sueños que tenemos y cuál es la mejor manera, el proceso, el camino que debemos avanzar para poder llegar a aquello que realmente estamos queriendo alcanzar, ¿no? Entonces, cuando hacemos un poquito un diagnóstico de cuál es nuestra situación actual hoy en día, nos damos cuenta que tenemos tres principales estresores, ¿no? En estos tiempos de cambio. El problema, cuando hay uno, cuando hay dos, que quizás no somos muy conscientes, pero lo sentimos cómo nos puede llegar a bloquear, pero muchas veces cuando tenemos los tres juntos o incluso más emociones juntas desagradables, nos damos cuenta que esto nos desborda, ¿no? Nos sentimos realmente incluso con una sensación de no poder más, de sentir que necesitamos ayuda y acompañamiento ya de un profesional que nos ayude justamente nos acompañe a poder gerenciar todo esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este cambio, porque sabemos que el cambio lo atravesamos en permanencia, el cambio es, el ser humano evoluciona en permanencia, alrededor nuestro entorno está en permanente evolución, pero este cambio que nos ha tocado vivir, hoy día realmente, incluso los psicólogos lo hablan como un cambio bastante traumático, ¿no? Por todo lo que nos ha tocado vivir. Entonces, por eso es que la inteligencia emocional en este caso es tan importante, junto a otras herramientas también que se las voy a mencionar. Entonces, este cambio que hemos tenido ha sido un escenario bastante abrupto, ha sido disruptivo para muchos, ha sido, como les decía, algo traumático. ¿Y en qué entornos hemos visto estos cambios que ha traído la pandemia? Para empezar, en nuestra forma de trabajar, ¿no? Los entornos han cambiado, ahora hemos tenido que realmente adaptarnos a entornos digitales, la rutina que hemos tenido que nosotros implementar es muy diferente a la rutina que teníamos cuando íbamos a trabajar, la forma de relacionarnos con la familia, con nuestros seres queridos también ha cambiado. Muchas veces nuestra convivencia relacional se ha visto afectada por a lo mejor quedarnos encerrados en la casa, ¿no es cierto? Se han escuchado realmente temas terribles en cuanto a feminicidios a problemas sociales y culturales a raíz de justamente este cambio en el entorno que hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Que nos ha llegado realmente por sorpresa, no lo hemos elegido. También han cambiado nuestros tiempos, es decir, no solamente los tiempos externos que hemos tenido que manejar, pero también el cálculo del tiempo interno. Es decir, muchos gente y clientes a la cual yo acompaño me dice, pero realmente este tiempo siento que es como que se ha quedado congelado después de la pandemia. Ya no logro organizarme tan bien dentro de mi trabajo. La rutina es una rutina que también se ha visto cortada, y creo que vamos a ir viendo esto a través de la presentación. Es importante mantener esta rutina que teníamos antes, porque si no nos va a pasar, ¿no? Esta nebulosa dentro del tiempo que estamos manejando. Hay muchos que han aprovechado este tiempo, es decir, si bien ha habido un cambio disruptivo, ¿cuántos estamos conociendo que se han vuelto emprendedores o han utilizado este tiempo de crisis para volverle una oportunidad? Han habido muchos, están habiendo muchos profesionales que están siendo creativos en cuanto a nuevas propuestas, nuevas ofertas que se están realizando hoy en día. Entonces, también ha sido este cambio algo positivo, ¿no? Si lo podemos ver desde otro ángulo. Nuestras relaciones también con los amigos se han visto afectadas con este cambio, nos hemos tenido que aislar, y esto ha dado pie a un fenómeno neurológico del cual se está hablando hoy en día. Hay un antropólogo que se llama Paul Byers que nos habla sobre el hambre de la piel. ¿Y qué significa? Ustedes lo pueden buscar y leer más al respecto. El hambre de piel significa el impacto que ha tenido este aislamiento y el no tener contacto con la gente en nuestra salud y en nuestro bienestar. Está comprobado hoy científicamente que el ser humano necesita relación, necesita contacto físico,
y hay personas que han tenido que estar aisladas y solas, ¿no? Hemos cambiado la manera de saludarnos con el codito, con la mano, o ya ni siquiera tener ese contacto físico. Entonces, a nuestro sistema inmunológico le afecta bastante. Esto científicamente comprueba que el cerebro, desde que nace, el ser humano necesita contacto físico. No por nada cuando nacemos, después de esta violencia del parto, podemos decir, el bebé lo ponemos en el pecho de la mamá, ¿no es cierto? Porque necesitamos que se generen las famosas hormonas del placer, ¿no? Con este amor, con este contacto, nuestro cerebro va a generar hormonas de placer y se va a sentir satisfecho. Entonces, nos hemos visto también privados de todo esto. Sin hablar de las pérdidas que hemos sufrido muchos en nuestros familiares y que no hemos podido realmente poder despedirnos como deseábamos o ellos mismos, ¿no? Se han visto en una fase terminal donde se han visto también privados del contacto de la familia, de sus relaciones. Entonces, podemos decir que es un cambio muy disruptivo y un cambio que nos está generando hasta el día de hoy muchos estreses, mucha ansiedad y bueno, con herramientas como estas realmente podemos pasarlo de una manera un poco más suave, podríamos decir, si bien valga la palabra, porque la época en la cual estamos es realmente estamos viviendo, ¿no? Lo estamos viviendo como una guerra, podríamos decir. Así es que estos cambios ya de por sí son bastante estresantes, luego se suma esto, el miedo que tenemos a perder a nuestros seres queridos, perder a nuestros familiares, miedo a enfermarnos nosotros, el miedo ahora a la famosa vacuna que nos ha llegado, pero hay incluso temor a lo desconocido, ¿no? Porque cuando no tenemos la información completa, la información total sobre lo que estamos consumiendo o teniendo, entonces se genera el cerebro ante lo desconocido, tiene miedo. Tenemos también un sistema sanitario acá en este país o en varios países de Latinoamérica que no da abasto, ¿no? Entonces decimos, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si nos toca? ¿Qué pasa si? Muchos lo han vivido, no da abasto. Entonces se genera también un temor hacia eso. La situación de por sí nos va a bloquear, porque el miedo es una emoción que nos bloquea, es una emoción que nos paraliza. No es una emoción mala, vamos a ver, porque es una emoción necesaria. El miedo está desde que el ser humano existe, como las emociones básicas, es necesaria para subsistir, el cerebro inmediatamente va a hacernos sentir miedo cuando siente que estamos en peligro, o cuando tenemos esta famosa incertidumbre. Entonces es una emoción que también nos protege, ¿sí? Nos permite sobrevivir. Sin el miedo quizás estaríamos todos sin mascarillas, no nos cuidaríamos como deberíamos cuidarnos, entonces en cierta manera nos protege. No cuando se vuelve crónico, obviamente, cuando miedo ya se lo lleva al pánico, ya en ese caso ya estamos hablando nos estamos pasando al otro lado, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante poder trabajar y gestionar estas emociones, lo vamos a ir viendo. Luego también tenemos esta incertidumbre, la incertidumbre de qué es lo que va a suceder, no sabemos con certeza cuándo vamos a volver a nuestra famosa normalidad, a nuestra rutina, qué tiempo nos queda también, estamos hablando de terceras, estamos hablando ya de cuartas olas en los países nórdicos, y yo lo digo con un tono de broma, pero ya esto ya no es ola, parece un tsunami lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo enfrentar y cómo manejar de la mejor manera esta situación que no logramos controlar? Ese es otro tema, porque el ser humano se siente seguro cuando controla las cosas, ¿no? A nivel interno y a nivel externo. Y esta es una situación que no podemos controlar, entonces nos genera muchísima incertidumbre, inseguridad. ¿Bien? Eh, Esto es importante saber, de que no todos manejamos igual los cambios, es decir, algunos lo manejan de la mejor manera, están dotados de mejores recursos, y cuando hablamos de recursos externos e internos. Externos puede ser a nivel económico, material, relacional, pero también internos, es decir, cuántas fortalezas yo tengo, cuántos recursos, capacidad tengo para poder realmente desarrollar, ¿no?
gestionar estas emociones, desarrollar esta inteligencia emocional. Todos estos recursos internos son aquellos que yo controlo y que dependen de mí. Entonces, en este sentido es la invitación. Si bien no podemos controlar lo que está sucediendo de manera externa, podemos controlar lo que sucede en nuestro interior y la actitud con la cual nosotros vamos a enfrentar todo aquello, a todos aquellos cambios a los cuales nos enfrentemos. ¿Bien? Entonces, de esta manera nos vamos a volver más fuertes y más resilientes, porque definitivamente una de las capacidades y habilidades que debemos también desarrollar es esta resiliencia. Y la resiliencia no nace de por sí, la resiliencia va a nacer justamente de todas estas adversidades que nosotros vamos a pasar en el día a día. Porque hoy vivimos, yo siempre digo, en una sociedad del bienestar. Nos venden la felicidad, nos venden de que todos tenemos que tener siempre pensamientos positivos, tenemos muchas herramientas y disciplinas a nuestro alcance para trabajar ese bienestar, pero tenemos que ser también, tenemos que ser claros y racionales y saber de que también tenemos una parte emocional que no la podemos controlar, y que las situaciones en las cuales vivimos, los problemas, los desafíos, las enfermedades y todo lo que se nos puede aparecer existe. Entonces, ¿cómo yo mejor manejo estas situaciones y hago frente a esto? ¿Bien? Esto sería un poquito para situacionarnos donde estamos hoy en día. Y quiero compartirles acá, para entrar ya un poco más en materia de concepto, sobre inteligencia, un video de Mario Alonso Puig que a mí me gusta mucho. Él es un doctor que ha estudiado en la Harvard University School, y él se dedica mucho a todo lo que es desarrollo y potencial humano, sobre todo en tiempos de cambio. Así que simplemente me voy a fijar que tengo el audio compartido, sí, lo tengo, para que lo puedan escuchar. Te he visto decir que el cociente intelectual solo influye en un 8% aproximadamente del éxito en la vida. Uno de mis maestros, el profesor Howard Gardner, dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia y se dio cuenta de que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia. Es la teoría de las inteligencias múltiples. Y hay dos inteligencias, que son la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer tus estados emocionales y de poderlos modificar de forma positiva, y la interpersonal, que es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en la otra persona, que son absolutamente claves en el éxito en la vida. Una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levante sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sepa canalizar de una manera positiva y adecuada esa ira, o tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progrese en la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progrese en la vida. Pues estas dos inteligencias no existen en el test de cociente intelectual, como no existen otras. La inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la naturista, la espiritual, no están. Entonces, ¿qué ocurre? Que vista la relación que hay entre éxito en la vida, en un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito, y cociente intelectual, se ve que efectivamente un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no niega que el cociente intelectual sea importante, lo que hace es expandir nuestro concepto de la inteligencia. Entonces, sobre tus hijos. Efectivamente, tus hijos son diferentes y es maravilloso que los veas así. Porque si no los vieras diferentes, los vieras como tú, es que a lo mejor estás proyectando en ellos tu propia forma de ser, ¿no? Hemos caído en el tremendo error, y una persona de la que yo aprendí mucho, es el Ken Robinson, lo marca mucho, como de hacer que solo un tipo de persona es la adecuada. No. Necesitamos múltiples perfiles. Un pavo real no es ni mejor ni peor que un águila real. Entonces, cuando un hijo nota, siente que es valioso, que tiene inteligencia, que tiene una forma distinta de procesar que el otro, su autoestima no es dañada. Es que la autoestima es clave porque al final nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos o nuestra incapacidad, la mayor parte de las veces nada tiene que ver con el mundo real, tiene que ver todo con el mundo mental.
Te voy a poner un ejemplo. En el Reino Unido se hizo un estudio fascinante. Se buscaron dos grupos de estudiantes homogéneos en cuanto a edades, aproximadamente con el mismo background cultural, pero con dos diferencias. Una de ellas era que uno de los grupos eran teóricamente chicos bastante más inteligentes que el resto según el test de cociente intelectual. Pero estos que eran más inteligentes objetivamente de acuerdo al test de cociente intelectual pensaban que la inteligencia era algo fijo, que no se podía expandir. El otro grupo era un grupo de chicos teóricamente con menor inteligencia según el test de cociente intelectual, pero que creían que la inteligencia con el esfuerzo se expande. Les pusieron una serie de problemas de matemáticas complejos. El grupo de los chicos, entre comillas, más inteligentes, al ver que no lo podían resolver y dar por hecho que la inteligencia no se expandía, abandonaron. Si no lo soy capaz de entenderlo, no hay nada que hacer. Me falta la inteligencia necesaria para hacer frente a este problema. Los otros chicos tampoco sabían, y de hecho partían de un nivel inferior, pero creían que la inteligencia se expandía con el esfuerzo, y siguieron, y resolvieron los problemas de matemáticas. Es decir, quedaron mejor. El componente emocional, el componente autoestima, el componente confianza en ellos y en sus posibilidades es absolutamente crucial. Ellos acabarán encontrando su camino, pero no encontrarán su camino si creen que no son capaces de encontrarlo. Bien, entonces este video fue una pequeña introducción sobre cómo consideran estos autores y psicólogos ya hoy en día esta parte de inteligencia emocional, que como nos hablaba María Alonso Puig, que yo los invito a investigar un poquito más sobre él. Tiene muchos cursos, capacitaciones y este tipo de charlas muy interesantes, lo pueden buscar en YouTube, y él tiene una página también. Entonces, para resumir, ¿no? ¿Qué es cuando hablamos de esta inteligencia que él hablaba años antes que se hable más de inteligencia emocional? Solamente hablábamos de esta inteligencia racional, que es nuestra mente racional. Hoy en día los psicólogos y estos autores nos hablan de dos mentes que tenemos, la mente racional y nuestra mente emocional. Y esta mente racional simplemente es nuestra corteza frontal, ¿no? Cuando lo vemos de manera científica en nuestro cerebro, es la neocorteza que hablamos, es la más avanzada que tiene el ser humano, pero imagínense, solamente representa un 23% de nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Es nuestra parte lógica, es donde está nuestra parte intelectual, es la parte encargada, la mente encargada de todo lo que es planificación, procesar información, razonar, analizar, resolver problemas. Esta mente es la encargada de también fijarnos objetivos, fijarnos metas o aquellos sueños que queremos lograr. Todo se puede decir que se planea en esta mente racional, ¿no? Y está también todo lo que es la toma de decisiones. El tema es que esta mente solita no puede actuar solo de por sí. Cuando se han hecho todas estas investigaciones en inteligencia emocional, se han dado cuenta estos psicólogos y científicos que es necesario también poder acompañarle de una mente emocional, que es la famosa inteligencia emocional. Entonces, si bien esta parte cognitiva es muy importante y hay test, ¿no?, que nos dan incluso los resultados en todo lo que es resolución de problemas, en todo lo que es la parte de razonamiento lógico, razonamiento verbal, que tiene que ver más con matemáticas, cálculos, lenguaje. También esta parte emocional es muy importante, y es la famosa inteligencia emocional, que ya comenzó y se desarrolló este concepto ya hace más de 2 décadas, y comenzó el concepto con, es importante mencionarlo, con Mayer y Salovey. Son dos psicólogos que trajeron este concepto de inteligencia emocional en principios de los años 90, y luego su discípulo, que sí es más conocido y más comercial, que es Daniel Goleman, propuso, ¿no?, un modelo de inteligencia emocional, que es el cual les voy a presentar hoy en día. Ambos tienen dos tipos de modelos. Mayer y Salovey está enfocado más en todo lo que son un modelo de desarrollar habilidades, porque en inteligencia emocional, ¿cuál es el concepto? Son habilidades que nosotros debemos desarrollar para justamente poder, como lo dice ahí, percibir nuestras emociones, percibir las emociones de los demás a través de esta empatía, entender de dónde vienen, porque no es solamente sentir que está esta emoción a lo mejor invadiéndome, pero también saber cuál es la causa, cuál es la raíz, y desarrollar la capacidad para poder gestionarla, controlarla y tener
mayor éxito, no solamente personal, pero también en las relaciones con los demás, ¿no? Entonces, ambos proponen dos tipos de modelos. Yo les dejo ahí sobre la mesa, pueden también investigar el de Mayer y Salovey, pero tiene que ver con este desarrollo de habilidades justamente. Y ambos nos dicen que nuestro cociente de éxito, ¿sí?, el famoso coeficiente emocional que hablan del EQ, representa un 77% de nuestras habilidades emocionales, imagínense. Es decir, que dicen no solamente la parte racional y la parte lógica es importante para tener éxito en la vida, pero también poder desarrollar estas habilidades y esta inteligencia emocional. ¿Y dónde se ubica un poquito? Si nosotros lo vemos en nuestro cerebro, veíamos que la parte racional está en la corteza prefrontal, que es la más desarrollada, solamente lo tiene el ser humano y los chimpancés o los primates. Nosotros tenemos este cerebro que se llama el reptiliano y límbico, que es donde se alojan las emociones, y son los cerebros más antiguos y que nos acompañan desde que el ser humano ha pisado este mundo. ¿Bien? Entonces, como para dar un resumen de cómo funcionan estas dos mentes, para tener éxito en la vida, estos autores dicen que debemos realmente trabajar en nuestra mente racional y en nuestra mente emocional, porque trabajando y equilibrando ambas, va a salir esta famosa mente sabia. Nuestra famosa sabiduría viene de ahí, ¿no? De poder equilibrar estas dos mentes. Y en la mente racional, como veíamos, es donde se alojan todos nuestros pensamientos de manera lógica y analítica, es lo que yo me digo el día a día, lo que yo pienso, cómo lo planifico, lo que voy a hacer, pero también tenemos esta parte de sentimientos y emociones. Están muy relacionadas porque fíjense, todo lo que nosotros pensamos y nos decimos diariamente, ¿bien? Tenemos más de 60.000 pensamientos diarios, va a influir en mis sentimientos y en mis emociones. Si yo pienso de una manera negativa, inmediatamente voy a generar emociones negativas también y esto va a impactar a mis acciones, como hablábamos al principio. Por esto es que es tan importante poder trabajar pensamientos más positivos y acordes a aquello que nosotros queremos lograr en la vida, para que influya de una manera también positiva en nuestras emociones. Bien, entonces de ahí viene la parte de poder gestionar estos sentimientos y estas emociones para poder tener ese equilibrio, para que ambas mentes puedan operar en armonía. Es decir, que si mi mente en algún momento, esta mente racional es la que tiene muchísima fuerza de voluntad. Si yo, por ejemplo, me pongo como objetivo bajar de peso, mi mente racional va a planificar, va a poner como objetivo que yo quiero bajar 5 kilos en un mes, voy a planificar en mi agenda cuántas veces a la semana voy a ir al gimnasio, qué tipo de dieta saludable quiero tener, qué tipo de actividades voy a hacer. Y en la mente emocional es aquella que a lo mejor me va a jugar, me va a costar más, ¿bien? Gerenciar. ¿Por qué? Porque es aquella que a veces me sabotea, porque las emociones son impulsivas. Las emociones son mucho más rápidas que esa mente racional. Por eso es que decimos cuando nosotros estamos en ira, en cólera, ¿por qué es tan importante respirar? ¿Por qué es tan importante contar hasta 10? O quizás aislarnos cuando estamos enojados, porque la mente racional se apaga. Definitivamente no pueden estar, la idea es tenerlas encendidas a ambas, pero cuando las emociones nos invaden, la racional se apaga. Entonces todo lo que es nuestra toma de decisiones se ve afectada, nuestras planificaciones y todo aquello que queremos lograr de una manera más armónica. Bien, entonces es importante poder gestionarle para operar en armonía y así tener mejores decisiones y lo que llamamos acciones asertivas. ¿Bien? Acá les dejo un mensaje muy bonito. Anthony Robbins es alguien que yo sigo mucho en todo lo que es programación neurolingüística. Si bien él no es el fundador de esta disciplina, pero sí trabaja mucho con toda la parte motivacional y acompañamiento en la parte de coaching con PNL. Y él nos dice así: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Las emociones son la fuerza de la vida. Si nos paramos un momento a pensar cuándo nos hemos sentido más motivados, cuándo nos hemos sentido más conectados y más felices trabajando, daremos con un estado que no tiene nada que ver con lo racional, sino con el cerebro y el flujo emocional.
Entonces, por eso es que es tan importante poder trabajar esta parte emocional y prepararnos. Un ejemplo, tenemos una disertación o una presentación muy importante que hacer en nuestro trabajo, en la universidad. Tenemos todo muy bien preparado, planificado, ¿sí? Bien, nuestra mente racional nos ha ayudado en esta parte profesional, en esto de poner todo muy bien ordenado, pero si nuestra mente emocional nos sabotea y nos ponemos nerviosos, que muchas veces es lo que sucede, o no sabemos gestionar esa emoción de nerviosismo, o cualquier tipo de emoción que podamos tener, va a influenciar, ¿no? en aquello que queremos lograr, que en este caso es poder dar una disertación a lo mejor que dé buenos resultados, ¿no? Entonces, en este caso es importante poder trabajarlo, y como dice Tony Robbins, es el poder trabajar y ambas mentes nos va a dar una motivación. Como ven acá en la figura, es como que nuestro cerebrito, cuando lo vemos nosotros en escaneado, se encienden como varias luces, ¿no? Hoy en día ya se sabe que no tenemos cerebro izquierdo o derecho, sino que nuestro sistema cerebral está interconectado y tenemos varias neuronas que están funcionando a la vez. Y es importante saber, algo que se ha descubierto, es que cuando el foquito del miedo se enciende, por algún motivo, el foquito de la motivación se apaga. No pueden estar ambos encendidos, ¿no? Entonces, qué bueno es trabajar esto, atenuar mi miedo, saber de dónde viene, poder también trabajar a través de afirmaciones positivas, de visualización positiva, aquello que quiero alcanzar para que mi motivación suba, ¿bien? Entonces, hay muchas herramientas con las cuales se puede trabajar, el coaching es una de ellas, para trabajar toda esta parte de atenuar nuestros miedos, ansiedades, y trabajar más esta parte de motivación que es la fuerza y es la acción, ¿sí? a la cual queremos llegar. Cuando hablamos un poquito de emociones, a ver, veamos de dónde vienen estas emociones, y la palabra como tal, emoción, viene del latín emotio, que significa movimiento, impulso hacia la acción, ¿no? Entonces, las emociones nos pueden motivar cuando queremos lograr algo para ir hacia aquello que deseamos lograr como resultados, sueños o metas y objetivos. Entonces, por eso es que decimos que no son un motor para la vida, nos impulsan hacia adelante. También es importante saber que las emociones son primarias y son innatas, nacemos con ellas. Es decir, que el tipo de educación que recibíamos nosotros antes, donde nos decían no es bueno llorar, no estés triste, no te enojes, eso hoy en día ya no tiene cabida. Debemos poder aceptar y validar las emociones que tenemos, porque como les digo, nacemos con ellas y van a estar siempre con el ser humano. Bien, son universales, se han hecho estudios donde se ven que la tristeza en nuestras microexpresiones se ven exactamente de igual manera acá o en la China. La alegría de la misma manera, nuestra sonrisa se eleva, ¿no es cierto? En la tristeza realmente estamos como más apáticos, decaídos. Cuando estamos enojados, lo mismo, nuestros ceños se fruncen. Entonces hay ciertas microexpresiones y lenguaje no verbal que es universal en estas emociones que son básicas. Las básicas son el miedo, son la cólera o la ira, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa. Estas están definidas como las emociones primarias y básicas. Y luego tenemos muchísimas más que le llamamos las secundarias o mixtas, ¿no? Que son las que hemos mencionado recién. Puede ser la ansiedad, la frustración, el orgullo, la vergüenza. Tenemos tantas que derivan también en muchísimos sentimientos. Bien, emoción no es lo mismo que sentimiento. Las emociones sí dan origen a nuestros sentimientos. La emoción es más rápida, dura mucho menos que un sentimiento. Un sentimiento perdura en el tiempo. Es decir, que si yo hoy me siento triste por algo que ha sucedido, ¿sí? Logro saber cuál es el origen, lo trabajo esta tristeza, entonces simplemente se va y mañana quizás me pueda levantar y estoy más alegre, ¿no es cierto? Pero si esta tristeza yo no la trabajo y perdura en el tiempo, va a desencadenar quizás en algo más patológico como una depresión. Entonces ahí es importante entender un poco sobre cómo estas emociones funcionan y cómo pueden
derivar en estos sentimientos si perduran en el tiempo. La alegría lo mismo, yo puedo estar muy alegre y también puedo llegar a un estado de euforia, ¿bien? Entonces se van transformando y ellas van a alterar obviamente nuestro estado de ánimo. Las emociones tienen una gran incidencia e importancia en nuestra vida. He sabido que somos más seres emocionales que racionales. Primero somos seres emocionales, luego usamos la razón, la parte cognitiva para entender de dónde viene esa emoción, por qué me siento como me siento, cómo puedo hacer para gestionarla. Pero primero viene esta parte emocional, ¿bien? Entonces, lo interesante es saber que se van adaptando a la situación que yo voy viviendo, van a ir evolucionando también con el tiempo, por eso es que decimos que son adaptativas y tienen mucho, mucho que ver en nuestro bienestar. Cuando hablamos de bienestar, a mí me gusta hablar más de bienestar que de felicidad, porque la felicidad puede ser muy diferente para uno o para otro. Trabajamos mucho nosotros en coaching la semántica, ¿no? ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué es la excelencia? Para cada uno de nosotros podemos definirla de manera diferente. Pero cuando hablamos de bienestar, hablamos de un integral, de un todo, hablamos de tener una vida plena, no solamente de manera emocional, pero también mental y física, porque somos seres completos y la idea en este bienestar es poder trabajar estas tres dimensiones, lo físico, lo emocional y lo mental, ¿no? Y está íntimamente relacionado obviamente con nuestras emociones. Cuando yo les pongo acá evitar el secuestro neuronal, es un fenómeno conocido y es cuando mi sistema límbico va a ir y va a secuestrar a mi sistema racional. Es decir, cuando yo me voy a enojar y vivo la emoción con intensidad, pero no me hago responsable de mis actos o de mis comportamientos. Entonces, cualquier emoción es válida que sintamos, como hemos visto son innatas y primarias, pero no cualquier comportamiento lo es. Es decir, que si yo me enfado, tengo ira o cólera por algo que ha sucedido, ok, lo reconozco, reconozco esta ira, reconozco esta cólera, pero no es válido que yo haga lo que sea con esa ira, que yo vaya a golpear o utilice la violencia, ¿verdad? Entonces ahí estamos actuando con este cerebro límbico y por eso les digo, atención, ¿no? De que esto nos gane. Si este secuestro neuronal toma partida y es más fuerte que el gestionar mis emociones, entonces esto va a afectar, no solamente me va a afectar a mí, pero vivimos en un sistema social. Obviamente va a tener un impacto en los otros. ¿Y qué pasa? No voy a tener armonía, voy a entrar en conflictos y va a afectar a nuestras relaciones también con otras personas y con nuestro entorno. Bien, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cuando estamos en situaciones tensas y cuando vivimos emociones desagradables, sentimos ese impacto en nuestro entorno. No sé si les ha pasado a ustedes muchas veces dentro del entorno laboral, familiar o relacional, cuando alguien está de mal humor, aunque no lo diga, pero se siente, ¿no? La energía se siente. Entonces, tiene un gran, afecta bastante el ambiente donde nos movemos. Es importante saber que nuestras emociones, nosotros todos los seres humanos tenemos una capacidad mucho mayor de la que creemos para justamente manejar y gestionar estas emociones. Es importante contar con las herramientas, poder desarrollar actividades que nos permitan justamente manejar estas situaciones. Si yo estoy enojado, en cólera o en ira, y yo sé que necesito tomarme 10 minutos, pero esto forma parte de autoconocerse, que lo vamos a ver ahora, es decir, bueno, yo salgo a caminar 10 minutos, me voy a calmar, esa cólera va a bajar y ya no voy a hablar a la persona de la manera en que a lo mejor le hablaría si estoy en plena crisis emocional, ¿bien? Entonces es importante poder desarrollar esa capacidad o tomarse un tiempo o poder hacer alguna actividad que nos guste, escuchar música para justamente poder gestionar. Cada uno sabe, ¿no? Lo que es mejor para cada uno y con qué uno a lo mejor puede calmarse más o gestionarlo. Entonces, ahí parte un poquito la inteligencia emocional también de poder conocerse. Las emociones no dependen de los acontecimientos en sí, sino de la forma que tenemos de valorarlos e interpretarlos. Esto es muy importante. La realidad es una,
tenemos una realidad externa que está sucediendo, pero cada uno, como veíamos, la vive de manera muy diferente. Bien, algunos lo viven con mucho más resiliencia, con mucho más flexibilidad, otros no. Entonces, la realidad existe, pero es la mirada que tenemos hacia esa realidad, cómo yo enfrento y la actitud con la cual yo voy a manejar esta situación que me está sucediendo. Lo explico con una analogía. Vamos a ver una película o vamos, por ejemplo, a una exposición de arte y vemos exactamente el mismo cuadro o la misma película, pero cada uno de nosotros la va a vivir de diferente manera. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes crianzas, tenemos creencias, patrones mentales, experiencias, educación muy diferente. Entonces, todo esto va a afectar la manera en que yo vivo, veo la realidad, la manera en que yo pienso, y este pensamiento va a afectar directamente a mis emociones y la manera en que yo tengo de interpretar esa realidad. A eso se refiere. Es importante saber que las emociones no son ni buenas ni malas. No es bueno decir, enojarse es malo o la tristeza es mala o simplemente estar alegre y positivo es bueno. Aunque sean agradables y desagradables algunas emociones, es importante poder sentirlas, validarlas, aceptarlas y saber que todas tienen una función. Esta emoción me está queriendo decir algo, las emociones nos hablan, entonces es bueno escucharlas. Bien, y estas obviamente van a afectar, como veíamos en un slide precedente, a nuestra toma de decisiones, porque según como yo esté, bien, según como yo piense y como yo me sienta emocionalmente, voy a tomar decisiones. Por eso decimos, es mejor no tomar decisiones cuando estamos enojados o cuando estamos tristes, esperar que pase esa ola, esperar que pase esa situación y luego estar con la cabeza fría. Significa esta cabeza fría que mi mente racional pueda quizás tomar las riendas y equilibrar, ¿no? Con aquello que he sentido, cuál sería la mejor decisión a tomar. Entonces las emociones sí nos van a hacer actuar de una u otra manera y obviamente estas acciones van a tener consecuencias. Y esto es bueno explicárselos incluso a nuestros hijos, a los chicos desde que son chiquitos, ¿no? Que a una acción va a haber una reacción. Acá les dejo un mensajito de Carl Jung, que es alguien realmente que a mí me gusta mucho las lecturas, y este psicólogo nos ha aportado muchísimo en toda la parte de terapéutica, psicología, y es todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces está relacionado con lo que hablábamos anteriormente. Nosotros vemos la realidad y vemos al otro según la mirada que tengamos o cómo nos sintamos nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces muchas veces lo que me irrita del otro es algo que quizás me está irritando de mí mismo. Entonces ahí está interesante no solamente pedirle al otro que cambie, que modifique, que no sea así o que se comporte asá, sino ver aquello que realmente me está chocando quizás o no estoy aceptando del otro, puede hacer que sea algo que yo esté queriendo también cambiar en mí, ¿no? Y es mucho más fácil a veces, como les digo, querer controlar lo externo que poner el ojo y la mirada hacia lo que nos está sucediendo o hacia cómo nosotros somos o hacemos las cosas, ¿no? Entonces esto realmente nos lleva a una reflexión también. Y aquí ya pasamos un poquito más a la parte del modelo de inteligencia emocional como tal, ¿no? Yo les propongo a este autor y psicólogo, como les decía, él se ha inspirado muchísimo de Mayer y Salovey, ellos han sido sus mentores, y Daniel Goleman se ha hecho mucho más conocido por justamente estos libros que él ha desarrollado. Su modelo es un modelo mixto, que lo vamos a ver ahora, que está basado más en rasgos de personalidad y de habilidades, y el de Salovey y Caruso más en habilidades como tal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Daniel Goleman? Nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad o la habilidad de entender lo que sentimos y aprender a gestionarlo para que nos lleve a aquellos resultados exitosos que estamos buscando, porque todos buscamos resultados, todos queremos alcanzar objetivos, queremos llegar a esos sueños, ¿no es cierto? Entonces, y la idea es, ¿cómo hacemos para llevar? Es todo un proceso de aprendizaje, es un camino
que tenemos que aprender a llevar desde donde me encuentro hoy hasta donde yo quiero llegar. Entonces, ahí es interesante poder utilizar esta herramienta. Y en la inteligencia emocional, en este modelo que les traigo hoy día, como les comentaba, es un modelo mixto que combina dimensiones de personalidad con habilidades emocionales que queremos trabajar. Esta es la propuesta de Daniel Goleman, que data de 1995 hasta 1997, ha ido haciendo mejoras a través de sus libros, pero principalmente se basa en 5 habilidades claves que él nos propone y vamos a ver también sus beneficios. Y nos habla de, primero, poder tener autoconciencia, desarrollar la habilidad de autoconciencia, desarrollar la habilidad de la autorregulación de las emociones, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Bien, les voy a poner un caso, ahora les voy a poner un caso de una persona para que cuando vayamos viendo cada uno de estas habilidades, lo podamos ir relacionando a este caso, ¿sí? Y este es un poco el caso de Ana, cuando llega al trabajo. Ustedes van a ver acá 2 maneras distintas de afrontar una misma situación, lo que les decía, ¿no? Tenemos un mismo cuadro al frente nuestro, pero cada persona tiene una visión diferente. Entonces así pueden ustedes entender un poquito más de lo que es la inteligencia emocional. Esta persona, Ana, se levanta el lunes a las 7:30, suena el despertador y tras un par de minutos escuchando la misma melodía monótona, Ana se levanta, se ducha, desayuna y va a su trabajo de administradora en una aseguradora. ¿Bien? Cuando llega a la oficina, esto obviamente es en tiempos normales o gente que está yendo a su oficina porque si no nos conectamos virtualmente, pero llega a la oficina y su compañero de mesa le dice algo alterado, que los han citado a todo su departamento a una reunión con la supervisora en 20 minutos. Esta es la situación, ¿bien? Ana, cuando le dice esto a su compañero, nota una sensación en el estómago. De repente es consciente de que una parte de su cuerpo que hasta ese momento era invisible para su conciencia. Se sienta en su puesto a esperar. Piensa que esa sensación es porque le ha generado cierta ansiedad la reunión inesperada. Recuerda que la última vez que hubo una reunión parecida, anunciaron un ajuste de plantilla, es decir, reducción de personal. Luego piensa también que la semana anterior terminaron una campaña con bastantes buenos resultados. Entonces decide recrear ella mentalmente ese momento, pues se siente orgullosa y satisfecha de su trabajo. Colateralmente, cuando ella piensa esto, disminuye su ansiedad y se siente más calmada y segura para ir a la reunión. Ana luego observa cómo su compañero sentado frente a ella no para de renegar y de negar con la cabeza mientras frunce el ceño. De repente su compañero se levanta bruscamente y dice enfadado: ¿te das cuenta? Así valoran nuestro esfuerzo aquí. Una palmadita y a la calle. Me voy a tomar mi último café a la salud de esta empresa, mientras se va hacia la máquina de bebidas. Ana en ese momento lo frena, lo calma, empatiza con el sentimiento de su compañero y con una comunicación suave trata de recordarle esa campaña exitosa que tuvieron la semana anterior y todo el buen trabajo en equipo que ambos habían realizado. Lo impulsa y lo lleva con una comunicación asertiva y de liderazgo empático. Bien, entonces, gracias a esto, el compañero se tranquiliza un poco más, calma su emoción y finalmente se van a la reunión. Entonces, con este ejemplo, vamos a ir un poco explicando, ¿no?, estas habilidades, y ustedes me gustaría que hagan el ejercicio de ir reconociendo dónde se encontraba un poco Ana y dónde se encontraba su compañero. ¿Bien? Decimos que la primera habilidad a desarrollar, esto es lo que nos propone Daniel Goleman, es desarrollar autoconciencia. ¿Qué significa? Es aquello que yo siento y quién soy, ¿no?
Entonces, empieza por tener conciencia de cuáles son las emociones propias. Es decir, si yo tengo ira, si yo tengo tristeza, si tengo ansiedad, si tengo esta frustración, es ser consciente de lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Y de dónde vienen esas emociones y cómo van a afectar a nuestras acciones y toma de decisiones. Entonces acá tenemos, ¿se acuerdan la situación de Ana? Llega, le dicen que va a tener la reunión y inmediatamente ella es consciente de lo que siente. ¿Se acuerdan que decía que tenía una sensación en el estómago que le genera ansiedad? Entonces está ella concientizando cuál es esa emoción, ¿no? Y ella analiza incluso porque dice, piensa, ahí viene nuestra parte cognitiva, es decir, ¿de dónde viene esa emoción? Ah, yo la relaciono a una experiencia anterior, porque la última vez que nos llamaron abruptamente a una reunión, recortaron plantilla, recortaron personal, entonces eso le ha generado una sensación, y fíjense, incluso la reconoce en qué parte física, ¿no? En el estómago. Entonces ella acá luego hace una valoración adecuada de uno mismo. ¿Qué significa? Es realmente ser consciente de todos esos puntos fuertes, esas fortalezas que yo tengo, puntos que debemos mejorar, porque todos tenemos este yin y yang, positivo, negativo, ¿no? De aquello que debemos fortalecer y aquello que ya tenemos como fortaleza, y la capacidad de aprender de nuestras experiencias. Entonces, en este caso, Ana decidió pensar y valorar todo el trabajo que había hecho en una campaña anterior donde tuvo resultados exitosos. Entonces, Ana está valorando realmente todo ese trabajo realizado, esas capacidades que ella tiene, esas fortalezas. Y eso que ha hecho que ella genere mayor confianza y seguridad en ella misma. Si bien tenemos una situación que es desagradable y que puede pasar algo que no nos agrade o que no podamos controlar, ella decide apoyarse en aquello que sí conoce, que son sus fortalezas, sus capacidades, y eso le da mayor confianza y mayor tranquilidad, ¿no? Para atenuar esa emoción de ansiedad. Entonces, la confianza en uno mismo es ese coraje que se deriva de la certeza en nuestras capacidades, valores y objetivos, ¿no? Entonces vamos asentando según esa experiencia que ha tenido Ana, que no es lo que sucede con su compañero de trabajo, ¿verdad? Luego nos dice Goleman que debemos empezar a desarrollar estabilidad ya una vez que yo tengo ese autoconocimiento de lo que soy y de lo que siento, ¿bien? Lo que hago, esta es la parte de lo que yo voy a hacer. Entonces, en esta parte es cómo nosotros logramos gestionar y manejar nuestras emociones, cómo yo autorregulo y controlo eso. Y parte desde el autocontrol, ¿bien? Porque no puedo esperar que otro controle una situación que me está sucediendo a mí internamente. Entonces, ¿cómo yo voy a gestionar adecuadamente estas emociones y los impulsos conflictivos cuando emergen? Fíjense, Ana decidió sentarse, pensar, decidió poner foco en aquello que sí funcionaba, en aquello bueno que ella ha realizado, bien, en sus fortalezas, y no en lo contrario. En cambio, fíjense la diferencia con su compañero de trabajo. En este caso, él sintió ira definitivamente y no hubo esta autoconciencia y tampoco un autocontrol, ¿bien? Luego tenemos una confiabilidad que se va a desarrollar, y es ser honrado y sincero. Es decir, empieza por aceptar de que yo estoy enojado. No sé si conocen estas personas que usted le dicen, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. ¿Estás triste? No, tampoco, ¿no? Entonces, comienza por ser sincero y honesto, ¿no? Porque esto te va a dar también confiabilidad en ti mismo y en los demás. Cuando una persona realmente es honesto y dice, sí, estoy consciente, estoy enojado, necesito 5 minutos, se me va a pasar, porque es normal sentir esta emoción, entonces, quieras o no, se va a desarrollar esta famosa confiabilidad en ti mismo y en los demás. La integridad, que es tan importante, forma parte de los valores también, ¿no? Que podemos desarrollar, y es poder cumplir responsablemente con nuestras obligaciones. Es decir, Ana tenía una conciencia tranquila de que ella es profesional, de que ella cumple sus objetivos, de que hace las cosas bien. Entonces, hay una coherencia, que es lo que hablamos mucho en coaching, entre el ser, quién yo soy, ¿bien? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Es coherente o yo digo ciertas cosas, pienso ciertas cosas, pero hago algo diferente? Entonces, esta coherencia entre ser y hacer me va a dar integridad y también me va a generar confianza, ¿bien? Los demás también van a
generar confianza en mí y en lo que hago. También tiene que ver con la autorregulación, con la adaptabilidad. La adaptación hoy en día es importantísima. En esta época de pandemia todos estamos tratando de adaptarnos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, con las herramientas que tenemos. Entonces yo felicitarlos por estar realmente en este tipo de conferencias, porque están ávidos de adquirir, ¿no?, mayor conocimiento, mayores habilidades para poder adaptarse a estos entornos que vivimos hoy en día. Y nos da justamente este poder afrontar los cambios y los nuevos desafíos con flexibilidad, con mucho mayor flexibilidad. Hoy todos los líderes y todas las personas hablan justamente de esta capacidad, ¿no?, de poder ser más flexibles, más que perfeccionistas excelentes, realmente poder flexibilizarnos y adaptarnos a estas nuevas situaciones. No solo nosotros, pero también con los demás. Si somos líderes, si somos jefes de equipo, poder también entender, ¿no? Y tiene que ver mucho con la empatía, que vamos a hablar enseguida. La autorregulación tiene que ver también con la innovación, es decir, permanecer abierto a nuevas ideas, perspectivas e información. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que innovar, ¿no?, en esta pandemia, en todo lo que nos ha sucedido? Meternos a la tecnología, poder realmente adaptarnos, justamente tiene que ver con la adaptabilidad, pero necesitamos innovar en entornos de cambio. Definitivamente hoy las empresas y las personas que no innovan se van quedando atrás, ¿bien? Y eso lo vamos sintiendo. Entonces, en estos escenarios necesitamos poder estar abiertos, no solamente a mis ideas, pero también cuáles son las ideas de los demás, cuáles son esas ideas que me trae mi equipo de trabajo. Es muy importante poder estar abierto a eso. Y tenemos esta parte de la automotivación, ¿no? ¿Qué significa la automotivación? Es poder poner las emociones, poner foco, ¿sí?, en aquello que yo quiero alcanzar, es decir, las emociones ponerlas al servicio de aquello que yo quiero alcanzar como objetivo y como meta, y no ponerle foco a las dificultades. Hay algo que es importante que ustedes sepan para que no sientan culpabilidad, y es que el cerebro humano tiene mayor tendencia a focalizarse en lo negativo, en aquello que no va, en aquello que no salió, en la experiencia negativa, en aquello que la persona no hizo bien. Podemos hacer 10 cosas bien, una no salió bien, en esa nos vamos a enfocar. El cerebro humano tiene esa tendencia, ¿bien? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo extra, poner una energía extra, y al cerebro tampoco le gusta ahorrar energía, pero por eso es que necesitamos hacer un esfuerzo extra para poder focalizarnos en aquello positivo y en aquello que sí quiero. Cuando ustedes se pongan objetivos, no piensan en lo que no quieren, piensan en aquello que quieren alcanzar. Bien, entonces, básicamente en la automotivación reside en esto, la automotivación, trabajar en estas 3 competencias. En el logro, es decir, el logro va a ser aquel impulso que nos lleva a mejorar o a destacarnos. Si bien cada uno de nosotros incluso tenemos diferentes tipos drivers, que los llamamos, o motivadores, algunos están más focalizados a lograr ciertas cosas, algunos más hacia el poder, otros están más focalizados hacia la afiliación, por ejemplo, a tener más relaciones sociales. Tenemos que entender también qué es aquello que me motiva o para qué hago lo que hago, pero creo que los logros a todos nos impulsan, ¿no? Nos impulsa realmente a poder mejorarnos en lo que hagamos, sea lo más pequeñito que hagamos, pero hacerlo con todo el corazón, ponerle lo mejor de nosotros mismos para poder mejorar o destacarnos en aquello que estamos realizando. El compromiso es algo muy, muy importante. El compromiso es muy diferente a la obligación. Qué feo es hacer las cosas por obligación, porque me lo han pedido o porque no me queda otra. Imagínense el efecto que tiene esto en nuestra motivación. Pero si nosotros lo vemos desde la mirada del compromiso, es decir, la capacidad de asumir esa visión que yo tengo, ahí a donde quiero llegar, hacia donde quiere llegar mi equipo de trabajo, y vamos a tener realmente un motor mucho más fuerte en esa visión y en ese compromiso, que sí lo hacemos por obligación. En algún momento me voy a sabotear y no me voy a sentir motivado. Bien, entonces, compromiso es importante. La iniciativa y el optimismo también, es decir, accionar para aprovechar las oportunidades y superar los contratiempos. Como hemos dicho,
esta pandemia, esta crisis y otras que quizás se nos vengan, pueden ser una oportunidad para ti, para mejorar en algo, para abrir algo que a lo mejor quieres emprender, fíjense, tengo muchísimos clientes que dicen que hoy en día han mejorado sus relaciones familiares, personas que viajaban muchísimo, que tenían mucho estrés en el trabajo, ahora lo viven pero de otra manera, logran tener ese tiempo de calidad en familia. Entonces veámosle la oportunidad a estos tiempos de crisis y esta mirada de poder superar los contratiempos manejando y desarrollando este tipo de habilidades. ¿Bien? Y luego tenemos las habilidades sociales, que esto tiene que ver ya, si se fijan, lo anterior era más relacionado hacia mí, el trabajo interno que yo debo hacer para luego poder volcarlo hacia el otro. Porque creo que no hay mayor satisfacción, sobre todo a nosotros que trabajamos en todo lo que es servicio al otro, y es poder servir al otro de la mejor manera posible, y hoy en día lo necesitamos. Con todo esto que nos está sucediendo, no podemos solamente tener la mirada hacia uno mismo, pero también tener la mirada hacia quién estoy siendo para el otro. ¿Estoy siendo alguien que suma, o alguien que está neutro, o alguien que resta, ¿no? Entonces es interesante poder hacer los previos pasos para luego ver cuáles son estas habilidades sociales y quién estoy siendo yo. Es poder movilizar adecuadamente las emociones de los demás. Es decir, que una vez que yo haya trabajado en mí, empieza por mí, en mis emociones, voy a tener la posibilidad de influenciar o de entender a los demás. Fíjense Ana, por ejemplo, una vez que ella tuvo la posibilidad de entender lo que le pasaba, de poder asentarlo, de poder aterrizarlo y poder calmar ella esa ansiedad, recién pudo poner el foco en su compañero y en decir, empatizar con él, ¿no? Y decir, estoy entendiendo esto que él está sintiendo, y lo influenció de manera positiva, ¿no? A través de una comunicación asertiva, logró entrar en su mundo. Entonces tiene que ver la habilidad social con la influencia que yo voy a tener. Acá es interesante poder tener tácticas eficaces de persuasión, manejar una buena comunicación, es decir, poder enviar mensajes claros y convincentes. La comunicación de Ana fue asertiva porque se basó en hechos que tuvo, por ejemplo, ¿no? Los buenos resultados que tuvieron, lo buenos que fueron en equipo, sacó todas las fortalezas. Entonces tuvo un mensaje claro y convincente para su compañero, funcionó. También tiene que ver con gestionar conflictos, porque no todo en la vida, como hemos visto, tenemos adversidades, tenemos problemas, existen conflictos. Entonces, ¿cómo me voy a comportar yo ante estos conflictos? Un buen líder lo que va a hacer es negociar y poder resolver los desacuerdos, poder ver los beneficios para ambas partes, poder ver, porque todos tienen razón en algo, tenemos que saber de que todo lo que hacemos normalmente hay una intención positiva detrás. Entonces, ¿cómo yo estoy gestionando estos conflictos, ¿no? De manera personal y con los demás. Tiene que ver con liderazgo, con poder inspirar, orientar e impactar a los demás. Muy difícilmente vamos a poder inspirar, orientar e impactar si no hemos trabajado primero en nosotros mismos. Bien, y esto creo que es una ecuación básica y lógica dentro de la vida. Trabajemos primero en nuestro liderazgo, cómo estoy siendo yo líder de mi vida, porque yo digo, el liderazgo se desarrolla, pero también no nacemos con esto, perdón, hay gente que dice que el liderazgo es innato, lo desarrollamos día a día, pero es interesante ver cómo estoy siendo yo líder con mi propia vida, ¿no? Con mis propios hábitos y mis propias decisiones que estoy tomando. Tiene que ver con ser catalizadores del cambio, es decir, más allá de quejarme, porque lo más fácil para nosotros los seres humanos es vivir en queja constante o en decir aquello que no va, como les decía. Pero ¿cómo podemos nosotros poder promover o controlar estos cambios? ¿En qué podemos contribuir? ¿Cómo podemos, aunque sea poco, una semillita, pero cómo podemos contribuir para que mi entorno esté mejor? En mi familia, conmigo mismo, en mi equipo de trabajo. Entonces, ¿estamos siendo catalizadores del cambio o simplemente nos estamos dejando arrastrar, ¿no? Por esta ola de cambio? Y aquí las herramientas que yo les propongo, que trabajamos mucho nosotros en la parte de coaching, es todo lo que son competencias muy importantes, que es la comunicación asertiva, que tiene que ver con escuchar.
no por nada tenemos 2 oídos y una boca. Por lo general queremos tener la razón, hablar más que el otro. Escuchemos, porque en esta escucha es donde realmente vamos a poder entender el mundo del otro. Acuérdense, el otro no tiene por qué sentir y pensar como yo pienso. Somos 2 seres diferentes, ¿no? Entonces, escuchemos, aprendamos a escuchar en su lenguaje, comunicar en el lenguaje del otro. Poder hacer feedback consciente. Es tan importante poder dar retroalimentaciones conscientes e inspiradoras. No solamente tendemos a criticar, a enjuiciar al otro, empezando por nosotros mismos, ¿no? Somos muy críticos y muy buenos haciendo eso, pero el feedback consciente reside en esto, ¿no? En escuchar y realmente poder darle una retroalimentación al otro, pero sin juzgarlo, sin criticarlo. Y hay técnicas, obviamente, feedback podría ser el tema solamente de un webinar, pero los invito, ¿no? a revisar un poco esta parte de feedback y las preguntas poderosas, que son competencias que en coaching utilizamos mucho, ¿no? Una vez que sepamos escuchar, poder hacer preguntas que realmente me lleven a respuestas interesantes, correctas y que me permitan avanzar. Porque si hacemos preguntas erróneas, vamos a tener respuestas erróneas. Bien, y acá terminamos con la quinta habilidad, que tiene que ver con esta famosa empatía que hoy en día necesitamos muchísimo en todos los sectores, en todas las áreas de nuestra vida, y es poder reconocer las emociones en los otros, ¿no? Estamos muchas veces muy centrados en aquello que nosotros deseamos, queremos, pensamos, pero ¿y qué hay del otro? Entonces, tiene que ver con poder comprender a los demás también, poder experimentar los sentimientos y las perspectivas de los demás, interesarse activamente y genuinamente por las preocupaciones del otro, y ahí la vemos a Ana con su colega, ¿no? Ella se podría haber quedado en su posición, ir a la reunión y a lo mejor dejarlo al colega con la emoción que tenía. Ojo, estamos hablando de una Ana que ya ha trabajado esta inteligencia emocional, ¿bien? Porque, repito, cuando todavía la estamos trabajando en nosotros mismos, estamos en un proceso donde obviamente no estamos listos todavía quizás para poder intervenir de esta manera eficaz como lo hizo Ana, pero la idea es con la práctica poder hacerlo. Tiene que ver con la orientación hacia el servicio, como hablábamos recién, anticiparse, reconocer y satisfacer las necesidades de los clientes, de los demás. Tener que ver también y ser parte del desarrollo de los demás, es decir, darse cuenta de las necesidades de desarrollo que tienen las demás personas y contribuir a su satisfacción. No sé si les ha pasado a ustedes, los profesionales que estamos en servicio, realmente hay un tema y es, en todo caso, hablo por mí, la generosidad del conocimiento, de dar la información, no tiene límites. Es decir, poder entrar en este espacio donde yo te doy todo lo que necesitas y te impulso a avanzar y a crecer, y llega un punto donde realmente no te importa si el otro crece más que tú, porque lo que estás haciendo tú es contribuir a que seamos un equipo y que todos podamos contribuir mejor que yo solito, ¿no es cierto? Entonces, este pensamiento nos falta hoy en día, nos falta en nuestras familias, en nuestros equipos, en el mundo entero. Falta el poder pensar más en el otro y el decir, démonos la mano y juntos avancemos. Bien, y para esto se necesita poder ser generosos también. Con esto pasamos a los tips y después obviamente vamos a abrir la posibilidad de que hagan todas las preguntas que necesiten. Bien, yo espero estar ya en los tiempos, pero no quiero cerrar sin antes darles algunos tips para que ustedes puedan desarrollar esta inteligencia emocional, sobre todo en estos tiempos, ¿bien?, que estamos afrontando. Entonces, lo primero que yo siempre digo es, ante cualquier crisis, sonrían. Aunque sea complicado, aunque sea difícil, intenten sonreír. ¿Por qué? Porque este gesto que es no verbal, manda una señal a nuestro cerebro de que las cosas están bien, de que las cosas van a mejorar, ¿sí? Y aunque nos cuesten. Ustedes en la mañana levántense, sonríanse al espejo. ¿Cuántos de ustedes se sonríen al espejo al levantarse? A veces algunos ni se miran al espejo, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con esta autoestima de la cual hablaba
María Alonso Puig, y es realmente poder sonreír y sonreírse, bien, a pesar de estas adversidades. Cuidado con nuestros pensamientos, bien, porque hemos dicho, los pensamientos nos inducen las emociones que estamos teniendo, y estas emociones nos van a llevar a acciones determinadas. Entonces, cuidemos esos pensamientos que tenemos. Acuérdense, tenemos más de 60.000 al día, y 90% muchas veces son los mismos que el día anterior, o tienden a ser negativos. Entonces, este es el ejercicio. Fíjense desde que se levantan hasta que se acuestan, cómo yo estoy pensando, ¿bien? De mí mismo y del otro, ¿sí? Entonces, podemos hacer este ejercicio de tener otra mirada. ¿Y qué tal si empiezo por pensar de manera diferente? Pensar que sí me va a ir bien hoy, de que sí lo voy a lograr, son las famosas afirmaciones positivas. Los invito también a leer más sobre esto, ¿bien? Porque tienen influencia también en nuestro cerebro. No confíes en tu primera reacción emocional. Es decir, si lo primero que sientes, acuérdense, las emociones son intuitivas y muy rápidas. Entonces, ante una situación que a ti te esté conflictuando, tu primera reacción va a ser o tristeza, o ira, o enervamiento. Entonces, respira, tómate un tiempo, busca aquello que a ti te sirve para justamente manejar esta intensidad. ¿Se acuerdan que hablábamos del termómetro de las emociones? No confíes en esta primera reacción que tienes. ¿Te enojó algo? Deja que tu cerebro racional vuelva y evalúa la situación con mayor tranquilidad. Bien, vas a ver que piensas diferente, te lo aseguro. Respirar 6 veces, esto es tan importante, poder hacer respiración abdominal y profundo. Nos hemos olvidado los seres humanos de respirar. Nacemos sabiendo respirar con el vientre, y la mejor respiración es la abdominal, es decir, no aquella donde cargo el pecho y los pulmones, sino donde inflo realmente el estómago, inspiro y se infla mi estómago y expiro. Esa es la mejor manera y es la respiración que tienen los bebés. Entonces, antes de responder, antes de gritar, respira, tómate este tiempo de respirar varias veces y profundamente. Como les decía recién, focalizarse en lo positivo de las situaciones y en buscar soluciones. Nos focalizamos más en aquello negativo, porque el cerebro tiende a hacerlo, como les decía, y en los problemas. Entonces sí tenemos problemas, sí tenemos adversidades, pero ¿y qué tal si en lugar de estar rumiando y quejándome de ese problema, me pongo como meta, ok, por cada problema que yo tenga, voy a encontrar 3 soluciones, y háganlo en sus equipos de trabajo. Funciona súper bien. Ok, tenemos problemas, pero la próxima reunión, cada uno que me traiga un problema, viene con 3 soluciones, no solamente, bien, a que seamos catalizadores de problemas, sino también en focalizarnos en soluciones. También es importante poder establecer agendas, rutinas con buenos hábitos. Con esta pandemia, muchos se han acostumbrado a apagar sus cámaras, tener reuniones con cámaras apagadas, a no conectar con el otro, a no ducharse. La higiene personal es muy importante, a seguirse arreglando como antes, es decir, mantener nuestra rutina. Bien, porque también enviamos un mensaje a nuestro cerebro que estamos en actividad. Bien, y tiene que ver mucho con nuestra autoestima también, el poder tener buenos hábitos. Cuando hablamos de buenos hábitos, que son los más difíciles de generar, estamos hablando de hábitos saludables. Acuérdense de nuestro bienestar, hábitos en mis pensamientos. Bien, y para esto ustedes pueden llevar una agenda. Esto es lo que yo siempre propongo a mis clientes. Lleven una agenda de los 7 días de la semana, desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿Cómo ustedes han vivenciado su día? Desde sus emociones positivas a negativas, para empezar a ser conscientes de aquello. ¿Y qué consecuencias ha tenido esta emoción que ustedes han tenido, por ejemplo? Me he visto con un amigo, he logrado ir a tomar un café con un amigo, he tenido una emoción positiva. ¿Qué me ha dejado esto como experiencia? Que realmente debo darme más momentos quizás para mí y poder darme más tiempos de calidad con aquellas personas que yo estimo, ¿no? Entonces, buenos hábitos en la alimentación, buenos hábitos en el sueño, todo eso tiene un impacto muy grande en nuestro día a día. Las acciones diarias para sentir que avanzamos. Esto es importante, aunque sean muy chiquititas, necesitamos darnos acciones y rutinas en el día a día. Es decir, ustedes se ponen una agenda
y cumplir con aquello que prioritario, ¿sí? Porque tenemos cosas prioritarias y otras más urgentes, otras menos urgentes, pero llevar una agenda es muy importante y llevar estas acciones para que sintamos que estamos avanzando y que no estamos patinando o que estamos bloqueados, por muy chiquita que sea. Hay un método que yo se los aconsejo, es el método Kaizen, K-A-I-Z-E-N, es un método japonés que habla sobre la mejora continua. Y esta mejora continua habla justamente de hacer pequeños pasos, ¿no? El día a día, aunque sea un minuto, leer la página de un libro, un minuto, darme tiempo para mí, tomar sol o el buen café que yo quiero tomar, un minuto para dedicarme a hacer, es decir, ir avanzando paso a paso nos motiva y nos permite seguir con llegar a estos resultados que deseamos alcanzar. Ya hemos hablado de la flexibilidad, la tolerancia, son dos palabras mayores que hoy en día se tienen que trabajar en esta época de pandemia. Bien, más que llegar a una excelencia, hablamos, o de una exigencia, perdón, hablamos más de desarrollar, ¿no? Esta flexibilidad conmigo y con los demás. La solidaridad, la empatía y el amor son valores que también es importante poder cultivarlos. Hoy en día la gente necesita también de nuestra intervención. Esta cadena de favores, yo sé que mucha gente la está realizando. Hoy día hago esto por ti y no me lo agradezcas, no me pagues nada, pero sí hazlo por otro, ¿no? Esta famosa cadena de favores funciona muy bien y hoy la necesitamos. Las prácticas, ustedes me dirán, ¿y qué herramientas puedo poner en práctica para justamente trabajar toda esta inteligencia emocional? Entonces, nosotros que utilizamos el acompañamiento de un coach, por ejemplo, de un mentor, o el mindfulness que hoy en día está tan valorado, que es poder focalizarnos en el momento presente. Cuando estamos en el presente, realmente nuestra mente está focalizada en aquello que estoy viviendo hoy. No estoy ansioso porque la ansiedad viene por el pasado, la nostalgia y todo aquello que hemos perdido. No, estoy focalizado en el hoy. Ni tampoco estoy viviendo el mañana y el futuro, porque el mañana y el futuro me genera ansiedad. Entonces, estos son sentimientos, emociones que ustedes pueden ya empezar a reconocer en ustedes mismos. Si están ansiosos, están mucho en la planificación, en el futuro. Nostálgicos, tristes, quizás están en el pasado. Entonces esta práctica del presente es muy importante. Y en mindfulness yo les recomiendo, hay un sitio hermoso y audios hermosos, bueno, hay muchos, pero Jorge Benito es alguien que yo sigo bastante y te enseña a hacer mindfulness y la práctica de la meditación desde el paso cero. Muy cortitos, muy precisos, y además tienes el impacto neurocientífico que esto hace en tu cerebro. Bien lo explica con la ciencia. Y es muy importante celebrar los logros. Yo siempre digo, pequeño paso que has dado, pequeño avance, celébralo, date una palmadita en el hombro, agradece, porque el celebrar los logros y el agradecer nos genera hormonas positivas. Bioquímicamente nuestro cuerpo reacciona. Fíjense cuando tenemos logros, cuando agradecemos, a algunos se nos eriza la piel. Es decir, estamos mandando mensajes a nuestro cerebro que realmente todo esto que estamos viviendo vale la pena, el día a día vale la pena, y agradecer, ¿no? El día a día por despertarnos y tener lo que tenemos. Así es que con esto cierro esta parte de inteligencia emocional. Es mucho más larga, nos quedaríamos horas realmente porque hay muchísimo material para avanzar, pero en este tiempo quise realmente dejarles condensado lo más importante y que sea también efectivo, ¿no? Para su rutina y día a día. Simplemente decirles que si Karen o el equipo desea pasarles la presentación, con mucho gusto. Yo acá les he dejado una lista, una bibliografía de libros que ustedes pueden leer si quieren, o le pueden sacar una foto, para ir desarrollando más estas habilidades y más sobre el tema. Y por último, invitarlos, si ustedes desean, Global You Coaching Academy es la academia que yo dirijo con dos socias más, Vanessa y Angie, que está en Miami, y tenemos una certificación internacional en coaching y liderazgo de alto impacto, donde hablamos de esto y 100 temas más,
ustedes salen certificados como coaches profesionales bajo altos estándares de la International Coaching Federation. Iniciamos el 27 de julio del 2021, ya estamos aceptando inscripciones. Si desean saber más sobre el programa y sobre los módulos y todo lo que tiene que ver con esta certificación, nos pueden seguir en nuestro sitio web, que ya se los han pasado, y en nuestras redes sociales, donde también van a poder ver los testimonios de nuestros estudiantes.